En este ejercicio nos mencionan lo siguiente. Nos dicen, escriba cada uno de los vectores de la figura en términos de los vectores unitarios y j. Utilice los vectores unitarios para expresar el vector d igual a 2a menos 4 veces b. Como estarán observando ustedes, nos dan los módulos del vector a y del vector b. El módulo del vector a está formando un ángulo de 37 grados con respecto a la horizontal y el módulo del vector b está formando un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Bien, entonces para poder resolver esta expresión que nos están indicando, vamos a tener que hallar las componentes del vector a y las componentes del vector b. Entonces primero vamos a reescribir este término de acá, es decir, sería de la siguiente manera. El vector d va a ser igual al vector 2 veces a menos el vector 4 veces b. Le vamos a llamar ecuación número 1. Ahora observen. Primero tengo que hallar las componentes del vector a en función de los vectores unitarios y luego tendré que hallar las componentes del vector b también en función de los vectores unitarios. Para eso voy a tener que descomponer al módulo del vector a en los ejes horizontal y vertical respectivamente. Primero analizamos entonces al vector a. Si proyectamos al vector a en el eje vertical, vendrá a ser esta componente y en el eje horizontal vendrá a ser esta componente. A continuación lo que voy a hacer es trazar los vectores a dichas componentes que acabamos de proyectar, es decir, de esta manera. Será en el eje horizontal y luego vamos a hacerlo en el eje vertical. Pero observe, el tamaño de este vector viene a ser el mismo que está en este lado de acá. Entonces yo lo puedo colocar en esta posición y el nuevo vector vendría a ser este de acá. A continuación lo que vamos a hacer es descomponer utilizando el ángulo. Observe. A este lado de acá le va a corresponder el vector A, pero en el eje X. Y a este lado de acá vendría a ser el vector A, pero en el eje vertical Y. Ahora, ¿a cuánto equivalen cada uno de estos vectores? La vamos a reemplazar entonces de esta forma. Esto viene a ser igual. El módulo del vector A, ya no pongo la flechita en la parte superior. Como estamos hablando en este lado viene a ser la función coseno. Coseno, costado, en este caso coseno de 37 grados. Coseno de 37 grados. Ahora, como esta componente es un vector y todo lo que vemos acá todavía es un escalar, necesitamos acompañarlo por un vector. Y ahí es donde interviene el vector unitario. Ahora, ¿a qué es igual este vector unitario? En el eje horizontal hay un pequeño vector cuya magnitud viene a ser igual a 1, es decir, viene a ser este pequeño vector que nosotros lo estamos denominando como y acompaña a este vector que justamente nosotros lo hemos descompuesto como a de x. Entonces aquí lo vamos a acompañar justamente por ese vector unitario y, en este caso positivo ya que va a la derecha. Muy bien, ahora nos falta para el vector en el eje vertical. Y ese vector en el eje vertical viene a ser justamente la de y. Esto vendría a ser igual al mismo módulo del vector a, pero aquí la función trigonométrica cambia, ya que es opuesto al ángulo, esto viene a ser igual a seno del ángulo de 37 grados. Como es obvio pensar, en este caso también hay que ponerlo el vector unitario, pero el vector unitario es la que va hacia arriba. Y observe cómo vamos a colocar este vector. El vector unitario está dirigido en esta dirección. A este vector unitario se lo representa por j. Entonces nuestro vector a de y va a ser igual a seno de 37 grados multiplicado por el vector unitario j. El vector a es igual al vector a de x, como ustedes estarán observando, que es este vector en el eje horizontal, a de x, más el vector a de y, que es el vector que está completando el triángulo. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar sus respectivos valores, es decir, el vector a tendrá componentes de esta manera, a de x, pero a de x es todo lo que estamos observando acá, es decir, el módulo del vector a por el coseno de 37 grados, ojo, no olvide la dirección del vector unitario y más la de y, que viene a ser este vector de acá, el módulo del vector a, es decir, a por el seno de 37 grados. No olvide todavía su vector unitario j. A continuación lo que vamos a hacer es reemplazar
es decir, el vector A tendrá estos valores. Igual, el módulo del vector A la tenemos acá, nos han dado como dato, es decir, 5 unidades multiplicado por el coseno de 37. Pero, ¿cuánto es el coseno de 37? Puede utilizar la calculadora, pero en todo caso puede utilizar los triángulos notables. Los triángulos notables para 37 son bastante conocidos, que es lo que voy a poner a continuación. El ángulo correspondiente a este lado vamos a colocar 37 grados y el ángulo correspondiente a este lado de acá vamos a ponerle de 53. ¿Por qué 37 y 53? Porque sumados nos debe dar este ángulo de acá, es decir, 90 grados. Al menor lado se le opone el menor ángulo, es decir, este va a ser 3, 4 y la hipotenusa vendría a ser 5. Y con eso ya podemos utilizar a este triángulo notable en esta expresión de acá. Observe, habíamos escrito A, como les dije en este caso, coseno viene a ser 4/5, es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa. No olvide que todavía acá tiene el vector unitario y, más el módulo del vector A, que viene a ser igual a 5 unidades, multiplicado por la función seno de 37 grados. Pero seno de 37 grados, ven acá el ángulo, cateto opuesto, sobre la hipotenusa, es decir, 3/5. Y tiene su vector unitario, que en este caso es el vector unitario J. Muy bien, ya podemos hallar las componentes de este vector A. Lo que voy a hacer a continuación es retirar un poquito más a la izquierda este triángulo y resolvemos. Este 5 de acá se puede dividir con este 5 de acá, es decir, sacamos quinta, quinta acá, 1. Nos estaría quedando solo esta expresión de acá, es decir, el vector A tendrá componentes 4 veces I, más, aquí también sacamos quinta, acá otra vez quinta, sería 3 veces J. Ya tenemos entonces al vector A cuyas componentes están expresados con su vector unitario, es decir, 4i más 3j. A continuación me faltaría hallar las componentes de este vector B, que en este caso nos han dado su módulo que vale 2.4 unidades. Entonces, solamente me voy a quedar con esta expresión y le vamos a llamar ecuación número 2. El siguiente paso va a consistir en tener que descomponer a este vector B, cuyo módulo viene a ser 2.4, en el eje vertical y en el eje horizontal. El siguiente paso es proyectar los vectores respectivos, es decir, de esta forma, primero en el eje vertical y luego en el eje horizontal. En este caso, a este vector de acá lo voy a dejar tal y como está, no necesariamente lo puedo trasladar como a este vector, pero se sobreentiende que sí también podemos trasladarlo a este lado. Por el momento lo voy a dejar así. Y lo que vamos a hacer a continuación es escribir las componentes en cada uno de sus ejes. Por ejemplo, este vector de acá sería el vector B, pero en el eje X. ¿Y a qué es igual este vector B? Va a ser igual al módulo del vector B, es decir, vamos a escribir solamente en este caso B, multiplicado por la función del ángulo. En este caso el ángulo es de 30 grados. Como está al costado, fíjense, siempre se descompone de esta manera. Coseno de 30 grados. También este vector debe ir acompañado por su vector unitario. Ese vector unitario lo vamos a dibujar a continuación. Observe, desde este punto trazamos un vector y este vector unitario que está yendo hacia la izquierda va a ser nuestro vector unitario menos i. Entonces a este vector le vamos a acompañar por el vector unitario que está yendo a la izquierda. Eso quiere decir debe ser multiplicado por el vector unitario menos i. Ahora vamos a descomponer el vector en el eje vertical, que vendría a ser el vector b en el eje y esto será igual al módulo también del vector b, pero fíjense que ahora la función cambia. En este caso es este tamaño del vector, que dicho sea de paso es el mismo tamaño de acá, entonces sería el que se opone, es decir, seno de 30 grados. ¿Y cuál es su vector unitario? Su vector unitario lo vamos a dibujar hacia abajo. Observe, como ven, este vector unitario está en el eje vertical y a esto le corresponde el vector menos j. Finalmente entonces multiplicamos a este módulo por el vector unitario menos j. Muy bien, entonces con eso ya podemos hallar las componentes del vector b. Las componentes del vector b vendrían a ser igual al vector b de x más el vector b de y. Ahora reemplazamos sus respectivos valores, es decir, el vector b será igual al vector b de x, pero el vector b de x la tenemos acá, que viene a ser el módulo del vector b por el coseno del ángulo de 30 grados
Ojo, no olvide que hay un vector unitario menos y más ahora el mismo módulo del vector b multiplicado por seno de 30 grados. Y esto en la dirección menos j. Estos signos pueden salir a este lado de acá. Entonces nuestra expresión lo podemos escribir de la siguiente manera. El vector b tendría entonces componentes de esta forma. Menos el módulo del vector b por el coseno de 30 grados. En la dirección y. Lo mismo ocurre con este signo de acá. Menos con este más de acá, más por menos es menos el módulo del vector b por seno de 30 grados. Ahora en la dirección j. A continuación lo que hay que hacer es reemplazar sus valores respectivos. Pero para eso yo necesito que el ángulo sea de 30 grados. Colocaremos entonces aquí 30 grados y aquí vendría a ser 60 grados. Este triángulo también es bastante conocido, cuyos lados vienen a ser igual a 1, 2, el lado mayor, y raíz de 3, el que se le opone a 60 grados. Con eso entonces ya podemos hallar las componentes del vector b. Entonces reemplazamos. El vector b va a ser igual menos el módulo del vector b, que es 2.4. 2.4 unidades. Pero al igual que en este vector de acá, lo vamos a obviar las unidades porque se sobreentiende que ya están dados en unidades los vectores. Entonces sería multiplicado por el coseno del ángulo de 30 grados. Pero el coseno de 30 grados es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, raíz de 3 sobre 2. No olvide que acá todavía acompaña el vector unitario, en este caso el vector unitario y menos el módulo del vector b, que sigue siendo 2.4, que va a multiplicar al seno del ángulo de 30 grados. El seno del ángulo de 30 grados es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, un medio, todavía multiplicado por el vector unitario j. A continuación lo que vamos a hacer es simplemente resolver y hallar las componentes del vector b. Entonces esto será igual. Dividimos 2.4 entre 2 y a eso lo vamos a multiplicar por raíz de 3. Y esto viene a ser igual a 2.04 en la dirección y menos 2.4 entre 2 vendría a ser 1.2 en la dirección. Muy bien, a esto le llamaremos ecuación número 3. Fíjese entonces, nos vamos a quedar con las expresiones 1, 2 y 3, ya que a nosotros nos están pidiendo que hagamos la combinación de estos dos vectores que acabamos de hallar. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y la ecuación quedaría de esta forma ahora. El vector d será igual a 2 veces, este es un escalar que va a multiplicar al vector a, que en este caso viene a ser 4i más 3j. Y nos dicen que hay que restarle menos 4 veces el vector b. Pero el vector b es menos 2.04 menos 1.2, es decir, menos 2.04. No olvide que está en vector unitario y ahora menos 1.2 en la dirección j. A continuación lo que voy a hacer es resolver. Fíjese, este 2, que es un escalar, entra a multiplicar a cada uno de estos dos términos. El vector d sería igual. 2 entra a multiplicar acá, entonces sería 2 por 4, 8 en la dirección y, 2 por 3 más 6 veces j. Esto lo vamos a dejar todavía entre paréntesis. Menos por este menos de acá vendría a ser más. 4 por 2.04, esto es igual a 8.16. No olvide que también está en la dirección del vector unitario y. Menos, con este menos de acá también se vuelve positivo. Y esto vendría a ser 4 por 1.2, esto es igual a 4.8 en la dirección j. Ahora a continuación lo que voy a hacer es sumar las componentes, todos los que tienen los vectores unitario y. Entonces nuestro vector d será igual 8i más 8.16i, eso es igual a 16.16. No olvide que todavía estamos en la dirección del vector unitario y más el otro vector que vendría a ser 6 más 4.8. Eso es igual a 10.8 en la dirección j.
Pero esta expresión lo podemos generalizar de la siguiente forma. Es decir, el vector D, como nos han dicho que está dado en unidades, entonces simplemente lo reemplazamos de la siguiente manera. Sería 16.16 unidades en la dirección Y más 10.8 unidades en la dirección J. Entonces tenemos al vector D, que es igual a 16.16 unidades más 10.8 unidades. Sería la respuesta para este ejercicio.